Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a el último panel de esta hermosa jornada. Eh, nada más que agradecer a todos los que estuvieron presentes y no creo que haya mejor forma de cerrar esta jornada con este panelazo, donde tengo el gusto de monitorear y el honor a gente como Cana San Martín, Ezequiel Morphy y Maxi Foresetti, y la verdad que estoy muy feliz de poder hacerlo. Forestieri, Forestieri, che, perdón. como Foresetti. Forestieri. Eh, Foresetti. Perdón, te pido mil disculpas, Maxi. Y bueno, nada, vamos a empezar este panel con Cana, donde voy a dar una breve introducción. La verdad que cuando estaba haciendo los resúmenes fue complicado resumir toda la carrera de Cana. Pero nada, para hablar, Cana es uno de los ingenieros más destacados y más demandados en el circuito independiente, tanto para producir discos y operar en vivo. También es consultor acústico con más de 60 instalaciones diseñadas, entre ellas la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de Argentina. Estuvo en la Auditoría General de la Nación. Es dueño del estudio Astor de mastering y realizó más de 1100 CD y DVD hasta el 2015. Nació en La Plata, en Argentina. Cana es estudiante avanzado de Ingeniería Electrónica, postergado en Diseño Acústico en la UBA y profesor de la Universidad de La Plata, entre otras instituciones educativas. Como operador de sonido se destaca su trabajo con Estelares, Chango Farias Gómez, Diego Franquiel, entre muchos otros. Tiene mezclas de broadcasting realizadas para bandas internacionales como Scarlett, No Te Va a Gustar, entre también muchas otras, bandas nacionales como Masacre. Como ingeniero de grabación trabajó en Ion, Panda, Silicon Romaphonic y muchos más. En la actualidad dirige Astor Mastering, como dije antes, tiene más de 1500 créditos en mezcla y masterización, y muchos de los cuales han recibido numerosos premios en Argentina, Colombia y Ecuador. También se encuentra participando en proyectos de diseño de audífonos para personas con disminución auditiva y posee una suite propia en plugins de audio de descarga libre y gratuita para usuarios y colegas digitales del estudio de la mezcla y mastering. Se convirtió en presidente de AES en Argentina en 2015 y fue reconocido como personalidad destacada por la cultura por el Consejo Deliberante de La Plata ese mismo año. En 2016 recibe en Los Ángeles el Award de AES de toda Latinoamérica por contribuciones sobresalientes a la difusión del audio profesional en América Latina durante un periodo sostenido de tiempo. Creo que tendría que haber hecho mucho más larga la presentación, pero bueno, espero que haya servido y nada, Cana, te doy el pie para que continúes. Muchísimas gracias. Gracias por los mismos. No era necesario la intro, nada. Bueno, un lujazo estar acá con ustedes, compartir con Ese y con Maxi. Bueno, nada, Ese y Maxi son dos grandes profesionales, pero a su vez también son dos grandes docentes que tenemos. Somos una generación joven, nosotros que tal vez cuando arrancamos, o tal vez más Ese y yo quizá, que no abundaba tanta información en forma abierta y gratuita. Las propuestas académicas por ahí no eran tan abundantes como lo son ahora. Tuvimos que hacernos un camino un poco como podíamos nosotros y que cada vez haya más propuestas, tanto privadas como públicas, en un país en donde hay tan buenos profesionales. Es realmente o sea, más allá de que es un lujo para las nuevas generaciones del audio, eh, también a nosotros nos marca un camino y nos hace que la vara la tengamos que elevar cada vez más, porque ahora sí tenemos verdadero acceso a la información y ahora sí tenemos propuestas, entre otras tantas como esta, que es muy diversa y muy interesante. Han pasado disertantes realmente de peso específico muy fuerte, muchos de los cuales incluso son amigos que nos hemos encontrado en el audio. Nada, nos ha vinculado un montón de gente, así que la verdad que tenemos que ser muy agradecidos por este contexto que tenemos en la actualidad. Bueno, nada, no sé quién eligió el tema y a quién le puso el título, pero me tocó la difícil. A ver, por suerte no son temas en los cuales nos pisemos ni con ese ni con Maxi, así que vamos a tratar de explayarnos un poco, pero como tenemos menos de media hora, porque hicimos mucha intro, nada, pretendo que no sea ni aburrido, pero el tema es que esto es complejo, porque casualmente usamos números complejos, y no sé quiénes han visto matemática fuerte, pero los números complejos van a ser la base de lo que vamos a hablar hoy. Números que tienen una parte real y una parte imaginaria, ¿ok? A
Ahora, esto de la fase, alguien va a decir, che, pero cuando hay diferencias izquierda-derecha entre un canal y el otro, yo percibo que algo pasó con la fase. Ahora, si vos me estás ecualizando el canal izquierdo del canal derecho y cambia la fase en algo, yo me tengo que dar cuenta, yo tengo que notar, esto sirve de algo. El alejamiento, ¿sí?, de la señal inicial en lo que respecta a la fase, y ahí meto una palabra que sé que a muchos de los aquí presentes les gusta, que es la palabra distorsión, ¿sí? La distorsión de fase. ¿Es algo que me sirve de algo entender qué pasa con eso? Y la palabra distorsión, que muchas veces por ahí lo asimilamos a lo verdad o a la distorsión armónica, que es o eventualmente a la distorsión por intermodulación, que tal vez que son parámetros que estamos muy acostumbrados a manejar en materia de la manipulación de señales, especialmente en cuestiones musicales. Entendamos que la distorsión es el alejamiento de la realidad, ¿sí? ¿Ok? Cuando nos alejamos de la realidad es como que las cosas están distorsionando. Bueno, la fase también es susceptible a modificarse, ¿sí? Y los procesos de audio, en su mayoría, y un montón de otros procesos, como por ejemplo procesos térmicos, o incluso el comportamiento electroacústico de algunos materiales, y digo electroacústico porque utilizamos los circuitos eléctricos para modelizar el comportamiento, por ejemplo, muchos de los dispositivos que tiene Maxi allá, que se ven de fondo a su espalda, o qué sé yo, resonadores un poco más complejos o más simples, y demás, utilizamos circuitos eléctricos para simular el comportamiento, en este caso, de materiales y otras cosas más. Y claro, los circuitos eléctricos, ¿sí?, no es que vinieron a solucionarnos las cosas, de hecho los circuitos eléctricos también son una modelización del comportamiento, ¿sí?, de determinados componentes, los cuales, ¿sí?, pudimos por suerte agarrar fórmulas matemáticas, ¿sí?, para simplificarlos, ¿sí? Y bueno, de esto quería hablarles un poquito. Yo, si me permiten, voy a compartir un pedacito de la pantalla, y después voy a mostrar algunos videitos, pero a ver, esto, pido culpas, yo con el Zoom no me llevo muy bien, creo que lo están viendo. Bueno, tengo una pequeña ahí, un pequeño slide de esto, la charlita de hoy, acá los flamantes acompañantes del panel. Y, a ver, hablemos un poquito de fase, ¿no? Porque lo cierto es que cuando hablamos de señal, no tenemos que olvidarnos de que tenemos distintos tipos de señales. Y la señal de la corriente continua también es un tipo de señal. De hecho, cuando nosotros trabajamos con audio, que muchos de los procesos que utilizamos, nada, respecto a la corriente alterna, tienen, son aliados, por así decir, de la corriente alterna. Cuando empezamos a estudiar la corriente alterna, donde vemos sinusoides puras y todo parece tan ideal y tan sencillo. Yo que vivo en la ciudad de La Plata, y de hecho 220 voltios no tengo nunca, pero más allá de hecho, no tengo una sinusoidal de 50 Hz, sino que tengo unas poliarmónicas hermosas en mi barrio, ¿sí? Porque nada, Edelap no se porta muy bien en mi barrio. Yo me encuentro con que tengo 50 Hz, un poco de 100 y un poco de 200, un poco de 500 Hz montados a esta portadora de 50. Cuando tengo mi lámpara de bajo consumo también se me ensucia un poco la tensión. Y me encuentro con que las señales en la vida real muchas veces no son tonos puros, sino que son señales compuestas. Y el audio, de hecho, lo es, ¿sí? Formas de audio bastante complejas, las cuales, cuando Fourier dijo, che, pero cualquier señal yo la puedo desglosar en una suma de sinusoides, se olvidó de avisarnos que desde el punto de vista musical no nos servía el teorema de Fourier. ¿Por qué? Porque el teorema de Fourier solamente es aplicable ¿a qué? A señales periódicas, a las que se repiten, ¿sí?, a lo largo de un periodo de tiempo y siempre es lo mismo, como puede ser el ruido de un ventilador, como puede ser no sé, golpear el bombo de la misma forma todo el tiempo. Me decía, ¿es una aplicación musical? Claro que sí, ahí tenemos una aplicación musical, pero solamente el análisis del bombo en un periodo de tiempo tal vez no sea la búsqueda de lo que queremos hacer acá. Ahora bien, cuando nos metemos a desglosar esto y nos encontramos con que tenemos mínimas variaciones, en este caso de señales eléctricas, que podemos desglosar y encontrar pulsos que se van repitiendo a lo largo de distintos periodos de tiempo. En este caso vemos, por ejemplo, una sinusoide pura, que tenemos 2 ciclos y medio de esta sinusoide pura. Esta sinusoide pura, si estamos viendo del dónde parte, no está partiendo desde cero. En realidad, fíjense que hay un eje, no sé si logran ver el mouse, pero si no, hay un eje en donde la señal parte de un poquito más arriba. Está como desfasada del inicio, ¿no? Ok, bueno, ahí comienza el concepto de la fase, ¿sí? Y antes de meternos con el tema de la fase,
El otro día alguien me consultaba, sí, bueno, pero ¿dónde viene la función seno? La función seno, ustedes imagínense que tenemos un círculo que lo empezamos a recorrer en un sentido antihorario y queremos ver en qué punto, ¿sí?, del eje Y nos encontramos en cada instante. Si empezamos a dibujar instante a instante en qué punto estamos en un eje cartesiano, casualmente terminamos dibujando una sinusoide. La sinusoide es una representación del abatimiento del eje Y del recorrido en un círculo. Loquísimo esto, y ¿me vinieron a hablar de mastering o me vinieron a hablar de matemática? Bueno, lo que pasa es que nosotros en mastering, sí, que somos re finos y que nos encanta la pureza, o al revés, la mugre total, pero nosotros lo que hacemos son modificaciones muchas veces de la señal, pasando por funciones de transferencia tan básicas como, no sé, un control de volumen, un control de nivel que no debería cambiar en nada la señal, ¿sí? Bueno, van a hablar de Viceroy y de un montón de cosas en donde hacemos búsqueda, ¿sí?, de cierta pulcritud y de cosas en donde a veces queremos que las cosas, si cambian de definición, que no se note, si cambiamos de nivel, que no se deformen, y por qué la definición en bit y bla, bla, y un montón de cosas que para nosotros parece que solamente para nosotros son importantes. Pero luego de eso, a veces buscamos todo lo contrario, ¿no? O sea, buscamos enmugrecer la señal, por así decir, ¿sí? De que nuestros procesos se noten, ¿no? Eventualmente, ¿sí?, o sea, llevamos ese concepto a la distorsión armónica, al agregado de frecuencias nuevas en la señal, al agregado de procesos que realmente escuchemos rápidamente un cambio en la tímbrica fuerte. Pero a ver, pensemos en otro tipo de señales, como por ejemplo, no sé, una señal diente de sierra. Acá los amigos de los sintes están muy familiarizados con esto. Y si yo le doy vuelta a la polaridad, o le cambio simplemente la fase a algunos grados, por ejemplo a la fundamental, puedo cambiar, ¿sí?, a una señal triangular a convertirla, por ejemplo, en una diente de sierra. O puedo empezar a cambiar las polaridades de alguna que otra señal y cambiarle el sentido a esa diente de sierra. ¿Y tímbricamente suenan diferentes? La respuesta es sí. Ok, entonces si alguien me cambia la fase de alguna que otra frecuencia en mi señal, ¿puede cambiar fuertemente la tímbrica? Y vamos de vuelta, la respuesta es sí. Ok, de hecho no existiría Coldplay, no existirían un montón de grupos que usan, nada, por ejemplo, procesos en donde hay ciertos ecualizadores. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el Pulte, que es un ecualizador que en materia de las modificaciones a la fase hace pelota todo, ¿sí? Y empiezan a estirar las señales a lo largo del tiempo. Entonces, hoy lo que vamos a hablar es el por qué cuando alguien me entregaba una señal donde todas las frecuencias venían así agarraditas de la mano, ¿sí?, y parecía que venían con mucha contundencia, o no tal vez, pero en donde todas partían en un punto específico en el tiempo, luego con el agregado de algún que otro proceso, tal vez esa cohesión se pierda, y algunas cosas parece como que vienen un poquito antes y otras un poquito después. Que algo llegue más tarde, fácil de entender, ¿sí?, que algo venga de antes, vamos a ver qué es esto del antes, ¿no? Pero que algo viaje en el tiempo es un poco más complejo. Tranqui que no hay condensadores de flujo en esto, sí hay condensadores, son capacitores, pero bueno, a ver, algo que quiero que nos quede en claro es que la sinusoide, ¿sí?, proviene de esto del recorrido del círculo, y más, a ver, uno no anda con círculos por la vida, pero el círculo nos permite a nosotros representar algo tan simple como el movimiento armónico simple. Y en la vida real, cuando yo les estoy hablando, por ejemplo, y estoy modificando mi entorno a mi alrededor y todas las partículas del aire se empiezan a comprimir y rarefactar, estos movimientos de compresión y rarefacción en el aire, ¿sí?, que se repiten de una determinada forma, casualmente responden a un movimiento armónico simple. La sinusoide es casualmente la consecuencia de la representación de estos movimientos armónicos. Y bueno, a ver, a Euler le debemos un montón porque nos simplificó, ¿sí?, el cómo empezar a escribir de una forma muy simple, algo que cuando teníamos que pensar en sinusoides realmente se ponía complejo. Y digo la palabra complejo porque vamos a trabajar con números complejos. Los números complejos, sí, son bastante bravos. ¿Y por qué vamos a utilizar números complejos? Los números complejos tienen una parte que es real, que son los números que conocemos nosotros, el 1, el 2, el 3, el 2,5, ¿sí?, pero también tiene una parte imaginaria, ¿sí? Y la parte imaginaria es una parte bastante extraña de pensarla porque viene aparejada, por ejemplo, a un número, ¿sí?, que depende de la raíz cuadrada de menos 1. ¿Sí? Cuando hacemos cuentas, no nos vamos a meter en esto porque es muy aburrido, pero cuando hacemos cuentas, en algún momento en la ecuación de glosando nos encontramos con la raíz cuadrada de menos 1. Y es algo dificilísimo, porque a ver, la raíz cuadrada sabemos dónde viene. Multiplicar dos cosas, ¿sí?, por sí mismas, ¿no?, nos da eso al cuadrado, ¿ok? O sea, por ejemplo, 2 al cuadrado es 4. A ver, si yo tengo menos 2 por menos 2 también me da 4. Ahora, ¿cómo hago para conseguir un número negativo? Y la raíz cuadrada de menos 1 es un despelote.
pero matemáticamente existe. Y nosotros lo traemos, o sea, bueno, acá no lo representamos con el número I, así la I latina, porque la I latina en electrónica como que tiene mucho que ver con la intensidad. Entonces alguien inteligentemente dijo, la J se parece a una I, así que cuando vean J es la letra I que vimos en matemática en el primario, ¿ok? Esa raíz cuadrada de menos 1. Y hay algo muy interesante, que entre Euler y unos cuantos más, ¿sí? Nos invitaron a pensar a los números, y especialmente a todo lo que tiene que ver con, o sea, potencia, con corrientes, con tensiones y con señales que varían a lo largo del tiempo, pensarlas como magnitudes vectoriales, ¿sí? Las magnitudes vectoriales, que son aquellas que tienen intensidad, ¿sí? Que es el largo del vector, dirección y sentido, a nosotros en el audio, son vectores que dan vueltas constantemente en el aire, ¿sí? ¿A qué velocidad? A la velocidad de la frecuencia en cuestión. Por ejemplo, en la tensión eléctrica, o sea, un fasor, y ahí metí la palabra rara, no es la de Capusotto, están hablando del fasor, ¿sí? ¿Okay? Es casualmente una magnitud vectorial, ¿sí? Por ejemplo, en mi casa, menos de 220 voltios, tendría acá en esta flechita que estoy viendo acá, y daría vueltas, ¿cuántas veces? 50 veces por segundo, porque tengo tensión de red de 50 Hz en la pared en mi casa, ¿sí? No digo la tensión que tengo porque es baja, pero después me retan. Pero bueno, pero hay una cosa muy interesante. Si yo tengo una señal que, por ejemplo, es un bajo, ¿sí? Que es una nota La. Bueno, entonces seguramente tenga un fasor dando vuelta de 55 Hz, ¿sí? Y seguramente si este La está tocado con un Rickenbacker, por ejemplo, que tiene mucha alta frecuencia, seguramente me encuentre con, a ver, un 55 dando vueltas, dijimos, seguramente con un 110 dando vueltas, seguramente me encuentre también con un 220, con un 440, y un montón de armónicos superiores muy locos, y otras cosas que tal vez no sean armónicos, ¿sí? Pero que también estén dando vuelta, pero cada vez más rápido. Uno al lado del otro, uno más rapidito que el otro, ¿ok? Pero todos esos vectorcitos dando vuelta, una forma medio sonsa de desglosar al audio, pero casualmente es muy práctico para nosotros el pensar al audio como deglosión fasorial de las señales, ¿ok? Porque estas magnitudes, y digo magnitudes, ¿sí? Yo las puedo escuchar, y yo puedo ver, algunas son más potentes que otras, ¿sí? Entonces ya tengo una relación entre la intensidad y la potencia. A veces cuando pensamos en potencia, y por ejemplo, a ver, yo quiero ver el consumo eléctrico. Gracias, perdón, se cortó la luz. Mientras el UPS diga y el teléfono se quede con crédito, estamos bien. Bueno, a ver, vamos a hacer lo más sintéticos posibles. Cosas que pasan, cosas que pasan. Bueno, a ver. Todo muy bonito con esto de poder representar la tensión, la corriente en magnitudes. Ahora, no nos olvidemos de algo, ¿sí? Que adentro de nuestros ecualizadores, adentro de nuestros filtros, adentro igual de otros procesadores que utilizamos, hay componentes electrónicos. Y hoy les había dicho al principio que los componentes electrónicos son modelizables, con fórmulas matemáticas re jodidas, ¿no? Re difíciles. Pero sin embargo, esto de los diagramas fasoriales es fantástico, porque puedo, con simplemente dibujitos en la hoja cuadriculada, ¿sí? Él puede ver cómo se comportan, ¿ok? Esto está bárbaro, porque, por ejemplo, a ver, yo sé que en la corriente continua, ¿sí? Un capacitor pasa el tiempo y se vuelve como un circuito abierto, o un inductor, una bobinita, pasa el tiempo y se vuelve como si fuera un cable, ¿sí? Como si fuese un conductor sin resistencia ómnica, que es medio mentirita esto porque en la vida real no pasan esas cosas. Pero bueno, las resistencias como tales, los resistores, cuando no hablamos de impedancia, sino hablamos de resistencia como tal, porque no tienen acumulación considerable de cargas, ¿sí? ¿Ok? Y lo vamos a representar, ¿sí? Sobre el eje X, ¿sí? Como acá dice UR, no sé si lo logran ver, como nada, simplemente una magnitud que en el eje Y no representa nada. Ahora bien, ¿qué pasa si yo combino, por ejemplo, un capacitor que en estos casos, nada, intentaba acumular, ¿sí? Energía, pero claro, en corriente continua. En corriente alterna, ¿sí? Es como que algunas frecuencias las deja pasar más cómodas, como por ejemplo las altas, y con las bajas frecuencias no se lleva muy bien. Y estas cuestiones reactivas de acumulación y demás, yo las voy a dibujar, miren, de esta forma. Fíjense la flechita que va para abajo. Yo tengo la magnitud, o sea, tengo la capacidad acá puesta y otras cosas más, pero bueno, en cuestión. Pero bueno, las represento también con esta flechita, este vector del cual estábamos hablando. Y fíjense que también tengo un inductor puesto en serie acá. El inductor también es un componente reactivo, de estos que intentan guardar energía, por así decir. Sepan de que, a ver, por ejemplo, yo tengo una pila, ¿sí? Corriente continua es esto, ¿no? Y alimento una bobina. Cuando saco la pila, la bobina es como que sigue
tirando corriente. Como que yo le saqué la alimentación, pero seguía largando corriente esto. Bueno, esto de las acumulaciones, ¿sí? No son gratuitas en materia de fase, ¿ok? Esto trae consigo, ¿sí? Una modificación en la fase cuando estemos trabajando o con corriente alterna, ¿sí? O con algo más complejo que una corriente alterna, como una riqueza espectral que pueda tener una canción, mi voz, o no sé, lo que sea, una telenovela. Bueno, entonces, esto es muy interesante porque, claro, cuando empieza a combinar, ¿sí? Componentes electrónicos, ¿sí? Sus comportamientos reactivos, ¿sí? Yo puedo sumarlos a los comportamientos resistivos propios de ellos, pero también de resistores con los que estoy trabajando, y en la combinación, fíjense que fue una suma geométrica muy sonsa. Fíjense, esto resta con esto suma con esto, la resultante, ¿sí? Es la impedancia, y ahora voy, porque claro, no uso la palabra resistencia, sino la impedancia de este conjunto de componentes electrónicos, los cuales tienen esta magnitud total, ¿sí? ¿Sí? Esta magnitud total que está acá, ¿sí? Este es el módulo, pero a su vez, fíjense el desfasaje que trabajan respecto a qué, ¿sí? A una señal que partiría entre comillas desde cero y no, ahora parte con este ángulo, ¿ok? Definido en gran parte también por que, bueno, a ver, la capacidad fue un poco más chica que la inductancia total que se obtuvo, acá fíjense que UL es un poquito más grande. Pero ustedes bien lo saben, ¿sí? Que como les dije recién, a ver, el capacitor no deja pasar muy bien los graves, deja pasar bien los agudos, ¿sí? Cuando está en serie. Lo contrario sucede con el inductor. Bueno, puede ser que bueno, acá tengo el diagrama fasorial, lo que había dibujado en el diagrama fasorial. Puede ser entonces que la impedancia, ¿sí? Varíe con la frecuencia en cuestión y que, nada, si yo tengo, no sé, una canción, por ejemplo, y tengo algo con X impedancia, pensámoslo en un filtro nomás, el no dejar pasar cómodamente alguna banda de frecuencias. Puede ser entonces que sea, por ejemplo, más, entre comillas, resistivo, o sea, o más filtrativo, vamos a decirlo así, para alguna banda en cuestión y para otras no. Y la respuesta es sí, claramente la respuesta es sí. ¿Y por qué la respuesta es sí? Porque algunos componentes electrónicos, como decía recién, son más susceptibles a dejar pasar algunas que otras frecuencias, y en otros casos, no, al revés, le meten el freno, ¿ok? Esto de la impedancia, ¿sí? Que varía con la frecuencia, es la justificación de los filtros que utilizamos nosotros cuando hacemos un corte de graves, cuando atenuamos algo, ¿sí? O también es una de las tantas cosas que podemos utilizar nosotros cuando hacemos filtro resonante y buscamos, por ejemplo, dar énfasis en algunas cosas. Esto que vamos a plantear ahora tiene más que ver con lo pasivo, por así decir. Pero esto también es aplicable a los circuitos activos. Yo les dije recién, ¿sí? Que esta acumulación no era gratuita. Y ahí viene la cuestión de la fase. Ok, por ejemplo, me encuentro acá con el inductor, ¿sí? Y vamos a hablar un poquitito de qué pasaría si yo acumulo energía, ¿sí? Con el inductor, ¿sí? La bobinita. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, un ecualizador, un bus audio, no sé, esto que nos gusta mucho a nosotros, que hay alguien que estuvo bobinando horas y horas y horas y horas para conseguir este bonito sonido que tienen estos. Bueno, nosotros somos gente rara y no hablamos de octavas acá. En materia de los electrónicos hablamos de décadas, ¿sí? Que no tiene que ver con los 10 años, sino que tiene que ver con distancias, ¿sí? De 10 veces la frecuencia anterior o 0,1 veces la frecuencia siguiente, ¿no? Nosotros nos encontramos con que estos componentes electrónicos, así como vienen del vamos, uno lo pone y ya me desfasan 90 grados, ¿sí? A cualquier sinusoide que esté pasando por aquí, ¿ok? Y me generan atenuaciones como las que estoy viendo acá, que tienen una pendiente, en este caso de 20 decibeles por década. Y nosotros que somos re musicales dijimos, no, guarda, 6 decibeles por octava, que ya sabemos que 6 decibeles es la mitad de la energía, ¿sí? Y lo que estamos viendo es lo que sucedería cuando pusiéramos, por ejemplo, en este caso, bueno, este caso es un capacitor, no es un inductor, esto que estoy viendo acá. Pero bueno, y acá sí tengo el inductor. Pero nosotros no tenemos así capacitores inductores así nomás, sino que solemos combinarlos con otros componentes electrónicos. Y lo que estoy viendo aquí es, entre otras cosas, por ejemplo, un filtro muy básico. Esto es un Butterworth, o sea, muy sencillo, ¿sí? En donde lo que tengo son combinaciones de resistencias y capacitores en forma de escalera, ¿vieron? Es muy sonso esto, y yo puedo cambiar órdenes del filtro, haciendo que las pendientes sean más abruptos, repitiendo esta topología de la escalerita del capacitor con la resistencia. Pero hay algo muy loco. La resistencia en serie tiene el mismo comportamiento que el inductor en paralelo, en estos casos. Lo cual,
¿sí? Nos lleva a entender de que son comportamientos antagónicos entre ellos, pero que yo podría compensar o hacer una cosa con el otro. Si es muy caro el inductor o me cuesta hacer la bobina y tengo que, y tengo que filtrar, no sé, alta frecuencia, pongo un capacitor en paralelo, ¿cómo es esto? A mi imitancia la convierto en admitancia y viceversa. Digo, y esto es fantástico, porque con algo económico puedo resolver un montón de cosas. Y de hecho, a ver, si ustedes abren, bueno, no se ve la luz, pero tenía un clásico ecualizador para mostrarle acá, que cuando lo abren uno espera encontrar válvulas y no se encuentra con válvulas, sino que se encuentra con capacitores con forma de lenteja y de caramelo adentro, estos cerámicos que tienen un audio muy particular, pero es todo capacitivo adentro. Y la cuestión inductiva, pillos le hicieron poniendo los capacitores al revés, por así decir. Entonces, es un poco el chiste de que con componentes electrónicos muy básicos nos acostumbramos a modificar las señales, pero esto no fue gratuito. Lo que estoy viendo acá es un gráfico en donde yo tengo dos cosas que analizar. La respuesta en frecuencia, que es lo que estoy viendo acá, la magnitud, en donde este corte de graves de este Butterworth que dibujamos acá, bueno, esto que estoy viendo acá es, a ver, 63, bien, esta es de primer orden, 6 decibeles por octava. Lo que me muestra abajo es cómo se modificó la fase de la señal luego de haberse aplicado este filtro. ¿Se atenuaron los graves? Un poquito, sí. Pero ¿qué pasó también? Los diagramas fasoriales, estos que estuvimos viendo, como que se torcieron, ¿sí? Y antes que me digan, che, ¿esto se adelantó en el tiempo? No, la energía siempre estuvo, la magnitud del vector siempre fue la misma, pero es como que arrancó torcido, por así decir. Y esto es un poco la justificación del por qué a veces cuando algo se retrasa en el tiempo lo entendemos, pero cuando algo se adelanta en el tiempo, como que esto viajaron al futuro, o sea, ecualizando viajan al futuro. Vamos a ecualizar muchas veces, así veo cuánto estaba el dólar en hace 10 años y invierto diferente, ¿no? Digo, entonces, no, acá lo que cambiamos es el posicionamiento, por así decir, del fasor. ¿Ok? Bueno. Gracias a Laplace, no a Víctor, sino a un matemático que hace unos cuantos años nos enseñó a convertir, entre otras cosas, a pasar a ciertos dominios. Nosotros con Fourier y con Laplace resolvemos todo. Pasamos cosas al dominio del tiempo y al dominio de la frecuencia como se nos cantan. Y esto es fantástico, pero bueno, nos tenemos que acostumbrar a cambiar, ¿sí?, las cuentas. Alguien nos había dicho que podíamos modelizar a los componentes electrónicos con fórmulas matemáticas, y la respuesta es sí. Ok, bueno, entonces yo ahora también puedo pasar a un dominio nuevo, como el de la transformada de Laplace, ¿sí?, y armar gráficos como los que estoy viendo acá arriba, donde puedo ver cómo es el comportamiento en la intensidad, ¿sí?, y poder sacar la respuesta en frecuencia de cualquier función de transferencia, como un ecualizador Manley, como un ecualizador Massenburg, o como, no sé, esta función de transferencia de yo hablando con forma de pato. Entonces, es muy interesante cómo cualquier circuito electrónico se puede, ¿sí?, modelizar en una fórmula matemática. Y quedémonos con algo. La culpa de estos desfasajes son inherentes a esta cuenta matemática. Entonces, no, está bien, o sea, digo, el circuito electrónico también genera los desfasajes, pero lo que voy es, si yo aplicase esta fórmula matemática para otra cosa, como por ejemplo, cuando quiero modelizar, no sé, un resonador de Helmholtz, o un resonador por tablas, o cualquier otro, o una cavidad X del punto de vista acústico, ¿cambiará la fase cuando el frente de onda incide sobre eso? Sí. Y cuando miro, utilicé, la compliancia la simulé con, no sé, un capacitor, por ejemplo, o cuando tengo un circuito térmico, que también usé, no sé, la acumulación de calor con un capacitor, yo mediante los circuitos eléctricos, yo pude, o sea, modelizar comportamientos, ¿sí?, de la naturaleza, y cuando me pongo a hacer estas cuentas, estos diagramas que están acá, que no solamente vemos los cambios de la magnitud, sino también vemos qué es lo que está sucediendo con la fase, ocurren. De hecho, a ver, nosotros con los gradientes de fase trabajamos muchísimo los estudios por los difusores y demás, pero bueno, sepamos también que cuando filtramos también estamos cambiando la fase cuando tenemos un resonador, no sé, como decíamos recién, lo de Helmholtz. Entonces, claro, es muy loco esto. La culpa la tiene la matemática. Bueno, entendemos la culpa de todo esto gracias a la matemática. Y la matemática nos va a ayudar un montón a nosotros a entender qué es lo que está pasando, ¿sí? Pero por sobre todo, vamos a lo que nos gusta a nosotros, vamos a hablar un poco de música. Voy a compartir, si no les molesta, otro videito, medio sonso, pero bueno, me puse a jugar con unos ecualizadores acá. Y,
todas las frecuencias venían de la mano, no importa si partían a la par o no entre sí, pero tenían un orden, ¿sí? Alguna estaba desfasada X grados, otra venía partiendo de cero, no importa. Pero puse un ecualizador, por ejemplo, acá tenemos un 560 de API, que casualmente es una combinación de un montón de ecualizadores. Lo que estoy viendo acá es una serie de campanas puestas en serie que deforma un montón a la señal. Fíjense que cuando ya la ponemos, ya tenemos un pequeño énfasis en la señal original. Bueno, ahí me puse a ecualizar un poquitito. Fíjense que no solamente está trabajando la campana en cuestión, sino que en la interacción con las otras campanas, que se solapan un poquitito y al parecer el cero no es el cero real, lo que estoy viendo es un gráfico de magnitud en este momento. ¿Ok? Fíjense, en estas interacciones era bastante deforme esto de la sumatoria, pero quiero que miren qué es lo que sucede con la fase, ¿sí? Voy a ecualizar un canal y lo que estoy viendo es cómo empezaron a llegar, o sea, en esta banda de frecuencia en la cual yo estuve trabajando, empezaron a llegar como antes algunas frecuencias y empezaron a llegar como más tarde algunas otras. Fíjense que acá hice una remoción de 12 decibeles en 4 kHz, ¿sí? ¿Ok? No fue una remoción real, o sea, simplemente bajé con una campana. ¿Otra vez me volví a ir? No. Ok, sí, bastante. Bien. ¿Cómo? ¿No te escucho? Sí, sí, ahí te cierro. Ahí te. Fíjense lo que sucedió acá, que todas las frecuencias que venían de la mano, o sea, algunas parece que llegaron antes, no sé si logra ver el mouse, y otras parece que llegaron un poquito más tarde. Bien, alguien me va a decir, bueno, pero en el dominio analógico pasa eso, en el dominio digital seguramente no pasa ni de casualidad, ¿sí? Qué resumido todo esto, o sea, los que saben de matemática van a decir, la verdad que no te estás desplayando mucho, pero bueno. Pero les puse un Brainworks acá, y yo les dije que los filtros y estas cosas que estamos simulando acá, la culpa de lo que pasa la tienen las cuentas. Fíjese que estoy ecualizando con el Brainworks, y lo que estoy viendo acá es ¿cómo se llama esto? El gráfico de fase, acá a mi costado. Me está pasando lo mismo que me pasaba con el API, ¿sí? Más allá del agregado de contenidos armónicos y demás, que acá no van a estar presentes, pero lo que voy es, la distorsión de fase tiene el mismo comportamiento, ¿ok? Y fíjense que el comportamiento de este filtro que estoy poniendo acá es el mismo que el del Butterworth que habíamos visto hace un rato, ¿ok? Algunas frecuencias que venían todas a la par empezaron como a desarmarse, y parece que hay cosas que se estiran en el tiempo. Claro, acá estamos utilizando filtros bicuadráticos, ¿sí? Los filtros bicuadráticos son la fórmula matemática sonsa que estábamos visto hace un rato. Bueno, el coeficiente dando vuelta, no importa. Pero bueno, si le pasa a Brainworks, ¿cómo no le va a pasar a Massenburg? Y de hecho, a Massenburg le pasa. A ver, voy a correr esto a ver si se logra ver acá. No sé si acá. Le pasa a Massenburg también. Pasa en todas las familias. A Massenburg también le pasa, entonces. Esto del desplazamiento en fase hace que, por ejemplo, un tambor que venía súper contundente empiece a ponerse un poquito más flan. Pero tal vez es algo que yo estoy buscando, ¿ok? O al revés, si yo necesitaba un poco más de punch, ¿sí? Tal vez lo que buscaba es como que las cosas parecía que venían de ser, o sea, como que venían de antes. Entonces, todo lo que tenga pendientes hacia arriba, ¿ok? Respecto a la alta frecuencia, como un shelving de alta frecuencia, sabemos que en el gráfico de fase no es como que nos tironea de antes, parece, y tenemos otro tipo de contundencias. Por último, y así me despido con esto y los dejo hablar a los chicos, y perdón si me extendí un poquito más, espero que no haya preguntas, les puse acá otro ecualizador digital, ¿sí? Pero en este caso tengo la posibilidad no solamente de trabajar con filtros bicuadráticos, sino también de trabajar con filtros FIR, en donde puedo yo elegir, entre otras cosas, fase lineal, ¿sí? Y fíjense que yo ecualizo y no tengo modificaciones considerables, no, de hecho, perdón, no las tengo, en el gráfico de fase, ¿sí? Después, bueno, tengo la posibilidad de trabajar una fase combinada, en donde yo puedo hacer el cambio en la cuestión resonante, porque estos filtros que trabajan con convolución, y disculpen, no da el tiempo para hablar, ¿sí? Pero trabajan con impulsos, en donde, ahora voy a hacer un pequeño zoom, acá se va a ver en la pantalla, en donde vamos a poder ver el pre-ringing o el post-ringing, o sea, dónde lo quiero ubicar en el impulso, y voy a poder modificar la fase a gusto y piacere. Entonces esto está bueno porque puedo hacer que el bombo pegue desde antes, y fíjense cómo cambia la fase sin haber cambiado, por ejemplo, la intensidad en el ecualizador. Conclusión veloz de todo esto, porque nada, ya estoy hablando mucho. A ver, los ecualizadores digitales también tienen los mismos problemas de fase que tienen los ecualizadores analógicos, salvo
algún tipo especial de ecualizadores digitales, pero aquí, después esto lo pueden charlar tranquilamente con Maxi o con ese, nada es gratuito en este caso. O sea, estos ecualizadores que trabajan con FFT, porque nosotros no podemos hacer convolución en el dominio digital si no trabajamos con FFT, tienen todas las contras del FFT, ¿sí? Todo lo que habíamos dicho de Fourier al principio es válido para las funciones periódicas, pero en la vida real la música no tiene nada de periodicidad. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que no podemos hacer análisis de Fourier. Tenemos que hacer transformadas en intervalos de tiempo, y esos intervalos de tiempo, como nos piden que troquelemos la señal, ¿sí? O sea, en fragmentitos muy chiquititos, nadie nos asegura que la cortemos bien a la señal. Entonces sabemos lo que pasa cuando solapamos mal fragmentos de tiempo, ¿sí? Que pueden no quedar bien y tienen ruiditos. Entonces alguien dice, bueno, ¿por qué no haces como una especie de fade in, fade out al principio de cada uno de esos fragmentos para analizarlos? Que son las famosas funciones ventana, y estas funciones ventana tienen ciertos grados de error. Entonces, ya de por sí, el procesamiento de Fourier no es del todo preciso. Y además, en estos casos, tiene un comportamiento resonante. Entonces, pasar por un ecualizador de fase lineal no siempre nos asegura de que la señal quede cristalina como estaba al principio, ¿sí? Si tenemos que ecualizar, no vamos a notar cambios en la fase, vamos a ecualizar todo muy bonito, pero tal vez notemos algo en el sustain, tal vez notemos alguna cuestión oscilatoria, tal vez notemos que antes de algún impulso había como una especie de oscilación. Y esto tiene que ver porque, bueno, nada, a ver, acá trabajamos con pequeños buffers y esto sale un poquito más tarde el audio en estos casos, entonces se justifica de que antes de que venga el impulso exista algo. No es que veníamos que iba a venir el impulso, sino que es culpa de, bueno, cómo funciona la convolución. No me quiero explayar mucho más. Créanme, bueno, de que nosotros, todos estos filtros que estamos aplicando acá, algo van a hacer en la señal, además de atenuar o dar énfasis en estos casos, que justo estábamos dibujando, sino que también a estas relaciones de tiempo de algunas frecuencias cambiarán ese posicionamiento. Y eso también hace a la tímbrica, ¿ok? Después, obviamente, distorsiones armónicas, hay un montón de otras cosas dando vueltas, ¿sí? Pero la fase también es parte del audio, y cuando ecualizamos, nos comemos el garrón de que también cambia eso. Cuando digo garrón, perdón, lo poco académico de la terminología, pero tal vez no es tan así, sino que es algo buscado, ¿sí? Podemos agrandar el sustain de un bajo, por ejemplo, con esto que acabamos de dibujar recién en el iStop, o al revés, podemos hacer que un bombo parece que patee desde antes, y en ningún momento cambiamos la intensidad de este ecualizador, sino que simplemente posicionamos diferente el impulso. Entonces, bueno, nada, le agradezco a quien buscó este tema para hablar, porque, nada, realmente es una cosa muy compleja, que además usa números complejos, digo, que es muy difícil en media horita poder hablar de esto. Yo espero que haya sido clara la exposición y por sobre todo que les sirva. No está mal ecualizar, ¿sí? Pero hay que ver por qué ecualizamos. Cuando grabamos, si buscamos una toma contundente y demás, busquémosle la toma, no recurramos al ecualizador porque tal vez después se nos desarmen las cosas. Y después pasan en la superposición de señales, ni les cuento. Pero bueno, como esto es mastering, no nos preocupamos por superponer nada, salvo que haya un paralelo. Así que bueno, nada, Maxi, gracias por estar acá, gracias por compartir el espacio. Gaby, muchas gracias por la invitación. Pablo también, supongo que está ahí, Gus, no sé quiénes están. Bueno, nada, me voy a sentar a disfrutar un poquitito de los chicos, hasta donde me dé el UPS, y si no lo veo desde el teléfono. Bueno, cualquier duda o algo nos hablamos en el chat. Dale, les mando un gran abrazo.